Buenas, mi nombre es Kairin Morgado y el día de hoy les voy a hablar sobre comprensión del proceso de lectura. Ok, debemos tomar en cuenta que la lectura viene inculcada por nuestros padres desde hace muchísimo tiempo. Cuando somos pequeños siempre nos dicen, tienes que aprender a leer, tienes que aprender a leer. ¿Por qué? Porque la lectura cumple un rol fundamental en la vida y en la sociedad. La lectura siempre formará parte de todo el mundo y de la vida, ya que la lectura nos cumple el proceso de aprendizaje. Es como una cadena que viene de hace muchísimo tiempo, pero actualmente hay métodos de lecturas que nos facilitan aún más y aprender de manera didáctica con el fin de llevar algún conocimiento. Muchas veces la lectura suele ser un poco tediosa debido a que vamos a leer un libro o vamos a leer muchos textos, pero realmente es importante hacerlo, ya que esta nos facilita muchísimo en el momento de hablar, tener un mejor léxico. A continuación voy a hablarles sobre temas específicos, pero poco a poco voy a ir desglosándolos y desencabezando todo. El primer punto que voy a tocar sería la comprensión lectora. Ok, este es el proceso de elaboración de un significado tras aprender a ideas que se encuentren en este texto, las ideas más relevantes de este texto. Con esto quiero decir, por ejemplo, cuando una persona lee un libro, como ya había mencionado anteriormente, suele ser un poco tedioso. Por lo tanto, a veces leemos con un poco de flojera o nada más por leer y pasar el momento o entregar una tarea porque realmente necesitamos leer. Pero no, esto se trata de entender y de comprender el texto o el libro que vayamos a leer. Por lo tanto, cuando estamos leyendo un texto, usualmente existen palabras desconocidas o significados que no vayamos a entender, pero a medida que vamos leyendo y vamos leyendo, vamos a ir comprendiendo aún más el texto y vamos a tener conocimiento, y las palabras van a ser un poco más y vamos a tener familiaridad con estas palabras. El siguiente tema que vamos a hablar sería el resumen. Esta es una palabra que usualmente la utilizamos muchas personas debido a que en la escuela siempre nos mandan o nos dicen que los resúmenes son importantes y siempre lo vamos a trabajar o a realizar durante nuestra vida. Ok, los resúmenes son como una exposición breve del texto o de cualquier información que nosotros leemos e interpretamos con nuestras propias palabras, pero brevemente. Los resúmenes son de gran importancia, ya que nos permiten tener habilidad mental con los textos que estemos leyendo, y lo que nos quede o lo que interpretamos y entendimos lo plasmamos en una hoja, en un documento, etc. El subrayado. Este es un concepto que se nos hace un poco familiar, ya que en la escuela siempre las profesoras o nuestras madres nos dicen: subraya lo más importante del texto y verás que vas a sacar la idea principal y la idea secundaria de cualquier tema y se te va a hacer muchísimo fácil de aprender. Esto es un método que usa desde hace muchísimo tiempo, que se hace muy útil en el momento de realizar cualquier actividad o simplemente aprendernos alguna exposición o lo más relevante de un texto. Esta consiste en subrayar, como ya había mencionado anterior, lo más importante que tú veas en un texto. Y esta nos facilita muchísimo en el momento de aprender de cualquier cosa. Para finalizar, quería mencionar que todos estos temas son esenciales y son muy importantes, ya que la lectura, como había mencionado antes, la lectura siempre formará parte de la vida y nos beneficia muchísimo a nosotros en el momento de hablar, de dar una conferencia, de transmitirnos con otra persona. Vamos a tener un léxico. En el momento que queramos relacionarnos con otro tipo de personas y ya tengamos conocimiento de ciertos temas, va a ser muy interesante la conversación, el diálogo. Y bueno, es muy importante de verdad que conozcamos acerca de todos estos temas, son beneficiosos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención.